Muy buenas emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de cómo nos sentimos la mayoría de los autónomos y es abandonados. Y es que, bueno, ya parece que hace mucho tiempo cuando salió el presidente del gobierno a decirnos que no se iba a dejar a nadie atrás en esta crisis. Supongo que mi compañera de realización nos pondrá ahora el corte. Nadie va a quedar atrás. Sin embargo, llegados a este punto, la sensación que tenemos muchos autónomos, muchos empresarios, mucha parte de la ciudadanía, del personal sanitario, es que finalmente nos están dejando abandonados. ¿Y por qué digo esto de los autónomos? Bueno, primero porque hemos jugado con las mismas herramientas que se ha jugado en otros momentos importantes para los autónomos. Y han jugado políticos de un color y políticos de otro. Y es jugar a esa desinformación. Primero lanzamos un gran comunicado en el que parece que vamos a resolver todos los problemas. La sociedad se queda tranquila, piensa que bueno, pues el gobierno, como es este el caso, va a ayudar a esos autónomos, esa parte ya la quita de sus preocupaciones y bueno, pues sigue con otras preocupaciones. Bueno, ¿cuál es la realidad? Que después se preparan esas leyes en las que, sinceramente, tengo la sensación de que se pierde más tiempo en la letra pequeña para desactivarlas, para que realmente no se puedan poner en marcha. Y bueno, pues cuando salen esas letras pequeñas, cuando sale el tema por escrito, lo que nos damos cuenta es que realmente no hay ayudas para los autónomos y bueno, lo que nos están diciendo desde las administraciones es que cada uno se busque la vida. Estamos finalmente abandonados a nuestra suerte. ¿Y por qué digo que los autónomos estamos abandonados a nuestra suerte? Bueno, pues porque el día 14 se decreta una alarma sanitaria, una alarma que nos preocupa a todos, en la que todos queremos contribuir y en la que se nos dice que como realmente vamos a ayudar a este país, como vamos a ayudar a nuestra economía y como vamos a ayudar a salir de esta emergencia sanitaria es quedándonos en casa y no yendo a trabajar. Bueno, pues muchos autónomos, la gran mayoría, se han visto obligados porque no hay clientes, no hay proveedores, porque bueno, se ha paralizado el país y otros muchos porque además han sido responsables y han decidido pues, parar su actividad, porque así lo pedía el presidente del gobierno y porque además entendían que efectivamente se iba a apoyar a todo este colectivo. ¿Cuál es la realidad? Bueno, pues vamos a ir contando la realidad. La realidad es que no hay medidas de apoyo a los autónomos. Y las podemos ir repasando, esas medidas que han anunciado a bombo y platillo y que finalmente no van a llegar a los autónomos o si llegan, van a llegar en pequeños cuentagotas que realmente no van a solucionar el problema de la gran mayoría. Primero, nos hablaron de que íbamos a poder retrasar el pago de los impuestos, que íbamos a tener un aplazamiento de esos impuestos, que recordemos, hay empresas que ya han tenido que hacer la declaración o que ya la han tenido que hacer, sí, en este mes de marzo, porque tributan de manera mensual, y bueno, pues otras, la gran mayoría de los autónomos y de las pymes, que lo tendrán que hacer el próximo 20 de abril, que luego hablaremos de los plazos del 20 de abril y bueno, pues la irresponsabilidad que nos parece que se mantengan los periodos de impuestos, ya no por pagarlos, sino por todo lo que conlleva tener que presentar impuestos. Hay que preparar facturas, hay que mandárselas a la gestoría o ir a la gestoría a llevarlas, después hay que presentar los modelos, bueno, pues una serie de actividades que se va a obligar a un montón de autónomos y de empresas a realizar con el consiguiente riesgo sanitario que tiene el que nos tengamos que movilizar para presentar impuestos. No nos podemos movilizar para trabajar, pero sí nos tenemos que movilizar para hacer nuestras declaraciones de impuestos. Bueno, va quedando claro cuáles son las prioridades. Hablábamos de esa posibilidad de aplazamiento de impuestos, ya lo vimos en su momento, ya teníamos esa posibilidad de aplazamientos, no es nada nuevo, los autónomos y las pymes ya podían aplazar esos 6 meses el pago de sus impuestos, hasta 30.000 euros, las mismas condiciones que ya teníamos. Se nos dijo que esta vez iba a ser sin impuestos. Bueno, después llegó el Real Decreto y matizó, será sin impuestos 3 meses. A partir de los 3 meses sí que tendremos ya que pagar impuestos, como siempre,
por aplazar esas deudas. Con lo que una medida que realmente poco va a aliviar la economía de los autónomos y la economía de las pymes. Simplemente vamos a retrasar el problema y además pagando intereses. Segunda gran medida que se nos vendió, bueno, pues este cese de actividad. Y bueno, se aprueba en el Real Decreto. Cuando tenemos el Real Decreto delante, pues nos damos cuenta de muchas cosas preparadas para que no se puedan aplicar. La primera, bueno, pues se nos dice que va a haber dos tipos claros de autónomos, los que por el Real Decreto se prohíbe su actividad o se cierra su actividad, y cuando vemos ese Real Decreto nos damos cuenta de que realmente cerrada la actividad hay muy poquitos autónomos. Estábamos hablando de los bares, de las cafeterías, de los restaurantes. Al resto no se prohíbe la actividad como tal, sino que simplemente se prohíbe la apertura de los locales al público, que al final entenderéis, amigos autónomos, que es lo mismo, pero no se cierra por decreto ley. Y bueno, pues ese tipo de autónomos que han visto cerrada sí o sí su actividad, bueno, pues van a tener un procedimiento. Y después estarán el resto, a los que se nos ha pedido por activa y por pasiva que nos quedemos en casa, que no realicemos nuestra actividad, pero que como no tenemos prohibida nuestra actividad, pues ahora veréis que se nos complica esa petición por cese de actividad. Y como os decía, cuando miramos esa letra pequeña del cese de actividad, pues nos damos cuenta, primero, que la cuota no está bonificada, que la cuota a la Seguridad Social la vamos a tener que seguir pagando. Sí que es verdad que después, con la presión de las asociaciones de autónomos y bueno, pues de todo el colectivo, se consigue arrancar del ministro que nos asegure que va a estar cotizada esa cuota y que no la vamos a tener que pagar, pero en el Real Decreto lo pueden ustedes buscar, no aparece en ningún lugar, con lo que se pretendía es que el autónomo tuviera que pagar esa cuota, o sea que iba a cobrar esos 600 euros de ayuda, pero iba a tener que pagar 280 de la cuota a la Seguridad Social, con lo que poca ayuda era la que se iba a dar al autónomo. Y se incluye esa cláusula, la famosa cláusula del 75% de reducción en la facturación. Y aquí es donde viene toda la trampa de esta medida. ¿Y por qué decimos que es una trampa? Bueno, pues porque lo que se nos dice es que tenemos que demostrar nosotros, la carga de la prueba la tiene el autónomo, tiene que demostrar que en el mes anterior a la petición de la solicitud, con lo que en esta primera parte ya estamos descartando que los autónomos podamos pedir esta ayuda en marzo, todos sabemos lo que ha pasado. A partir del día 15 no se ha podido facturar. Estamos hablando de medio mes. Bueno, pues ya en marzo no podemos solicitar la ayuda, con lo que vamos a tener que pagar la cuota a la Seguridad Social y no vamos a recibir ayuda. Claro, nos vamos ya al mes siguiente, nos vamos a abril. Se supone que en abril podríamos solicitar esta ayuda todos los autónomos. Ahora hablaremos de qué autónomos van a poder realmente solicitarla y cuáles no, pero la podemos solicitar. Problema, en abril podríamos solicitar la ayuda porque en marzo tuvimos una reducción de la facturación en más de un 75%. ¿Cuál es el problema? Que en marzo se trabajaron 15 días. ¿Cuántos autónomos, señores políticos, van a poder demostrar que su facturación se ha reducido en más de un 75%? ¿Y por qué un 75%? ¿Por qué ha tenido que caer la facturación más de un 75%? ¿Por qué no podemos estar hablando de que en los últimos 15 días efectivamente ha caído más del 75%? No, tenemos que hablar del mes completo. Bueno, pues aquí está la trampa. Tampoco en abril vamos a poder, la mayoría de los autónomos, solicitar esta ayuda. Y ya nos vamos a ir hasta mayo. En abril volveremos a pagar la cuota a la Seguridad Social. Habremos pagado marzo, habremos pagado abril. No facturamos, no ingresamos, tenemos todos los gastos, pero seguimos pagándole al Estado para que bueno, pues pueda comprar mascarillas, entiendo. Así que, finalmente, amigos, no será hasta mayo cuando realmente la gran mayoría de los autónomos pueda solicitar este cese por actividad. Entre que lo solicitamos en mayo, se nos concede o no se nos concede, esperamos todos y espera el Gobierno, que por eso pone estas medidas en marcha, para lanzar el balón hacia adelante. Bueno, pues lo que nos pasará es que para cuando nos concedan estas medidas en mayo ya se habrá acabado seguramente el estado de alarma y ya no tendrá absolutamente ningún sentido. Y como os decía, otro de los grandes problemas, tenemos que ser nosotros los que justifiquemos que nuestra facturación se ha reducido en un 75%. Y si bien nos dicen que cualquier autónomo puede solicitar estas ayudas,
Tengamos claro que dentro de nuestro amalgama de autónomos tenemos casi 2 millones de autónomos con actividad, tenemos 1 millón de autónomos societarios y tenemos unos 300, 400.000 autónomos de otros tipos. Bueno, pues los autónomos con actividad, en la gran mayoría, tendrán que esperar hasta mayo para poder solicitar este cese de actividad y a ver si son capaces de poder demostrarlo. Pero es que los autónomos societarios, que nos dicen que también lo pueden solicitar, pues a ver cómo demuestra un autónomo societario que no tiene actividad propia que su actividad se ha visto reducida en un 75%. El autónomo societario no factura. Así que después de todo esto, de todas estas condiciones que tenemos que cumplir, al final la última palabra la tienen esas mutuas que van a decidir si nos conceden esa prestación o no nos conceden, si hemos demostrado suficientemente que nuestra facturación se ha visto reducida o no. Con lo que ya hemos visto que prácticamente 1/3 de los autónomos quedan fuera de esta ayuda por ser autónomos societarios, que van a tener muy difícil esta justificación. Estamos hablando de los autónomos con actividad propia. En la gran mayoría no lo van a poder solicitar hasta mayo y después veremos si efectivamente la mutua acepta sus solicitudes o va encontrando problemas de forma y va solicitando más información y finalmente esta aprobación no llega nunca, que entendemos que es la estrategia. Y bueno, pues al final el tiempo nos dará la razón. Mi sensación, que los autónomos han sido abandonados a su suerte, como muchos otros colectivos en esta crisis. Y el tiempo nos dará la razón. Solo pido que el colectivo no olvide lo que se nos ha prometido y lo que finalmente vamos a obtener. Y los ERTE es una medida que nos han anunciado a bombo y platillo y que la verdad es que es una medida interesante. En lugar de perder esos puestos de trabajo, los ponemos en suspenso de manera temporal y bueno, pues es la Administración la que se hace cargo de parte de los sueldos de los trabajadores. Los trabajadores renuncian a parte de su nómina y bueno, pues entre todos mantenemos el tejido productivo y empresarial para cuando salgamos de esta situación. Bueno, pues, ¿qué nos dicen esas primeras solicitudes hechas la semana pasada? Pues no es muy positivo el resultado. Muchas denegaciones, muchas solicitudes adicionales de información que lo que hacen es alargar el proceso. Mucho me temo que en este mes de marzo prácticamente todas las empresas van a tener que pagar las nóminas completas a los trabajadores porque no van a estar estos ERTEs aprobados. Y ya veremos si en el mes de abril, cuando tengamos además más casos y más datos, podemos hablar de una medida efectiva o simplemente de una medida para abandonarnos a nuestra suerte, a los empresarios y a los autónomos, con esos trabajadores a los que ahora no hay trabajo para darles y tampoco hay ingresos para poder pagar sus nóminas. Así que una buena medida, que era la de los ERTEs, creemos que también con el procedimiento va a ser una medida que al final se nos va a quedar en nada y que lo único que busca es retrasar el problema, entiendo que con la esperanza de salir de esta crisis sanitaria cuanto antes y bueno, pues que la verdad es que estas medidas ya no sean importantes. Pero viendo la realidad, mucho me temo que esta crisis sanitaria va a durar un tiempo y bueno, pues el tiempo pondrá a cada uno en su sitio. Veremos si efectivamente estos ERTEs se han preparado para que funcionen y para aliviar al tejido empresarial o simplemente se han preparado para dar ese balonazo, ese patadón para adelante y bueno, pues que cada uno apechugue y resuelva como pueda. A ver si al final pues, nos han abandonado también con esta medida a nuestra suerte, a los empresarios y a los autónomos. Nos han hablado también de esa financiación, de esas líneas avaladas por el Estado, pero que bueno, las seguimos metiendo en el mismo sistema de financiación que ya teníamos y que los que nos dedicamos a esto de la empresa pues sabemos cómo funciona. Y el problema es que estas ayudas que están avaladas en parte por el Estado, estaban hablando de un 70% avaladas por el Estado, hay otra parte que tienen que avalar las entidades bancarias, que son las que los conceden, y bueno, pues ya estamos como siempre. Quiero decir, al final el banco, ¿a quién va a conceder estas ayudas? Pues fundamentalmente a los clientes más seguros, que en muchos casos no somos los autónomos y no somos las pymes, y también a los grandes clientes de esas entidades, porque bueno, es una manera de fidelizarlos para el futuro. Esto ya pasa con otras financiaciones habitualmente que se libran al mercado y que al final pues, son aprovechadas por los mismos, por los buenos clientes de los bancos y pues, por esos clientes que tienen o aparentemente tienen menos riesgo y son más fácilmente defendibles dentro
de los consejos de administración y a los accionistas de las entidades bancarias. Con lo que al final, además viendo cómo están los bancos, que al final son empresas y que también están en mínimos, veremos qué sale de toda esta financiación, si salen muchos créditos pequeñitos para autónomos y para pymes para mantener su liquidez, o si salen préstamos muy grandes para grandes empresas, muy poquitos, y bueno, pues que al final dan menos trabajo al banco, son más seguros y bueno, pues fidelizan clientes importantes para estas entidades. Lo veremos, el tiempo pondrá cada uno en su sitio, veremos si efectivamente esta financiación llega al pequeño y mediano empresario, llega a los autónomos o no llega. Lo triste, que lo veremos cuando todo esto haya pasado, pero amigos, no nos queda otra que apuntárnoslo, que recordarlo y que el día de mañana pedir cuentas a quien haya que pedirlas. Así que amigos, sin frustrarnos con todo este tema, porque bueno, lo que está en nuestra mano y lo que no, pues no lo está. Sí que es verdad que lo que podemos hacer es seguir presionando a las administraciones y a los políticos, sobre todo para que se posicionen, para que realmente nos digan qué están haciendo para resolver este problema. El día 31 tenemos el primer gran problema para los autónomos. Viene la cuota de la Seguridad Social, tenemos que pagar por haber trabajado durante el mes de marzo, aunque no hemos podido trabajar la mitad del mes, y vamos a ver a qué altura están nuestros políticos. Si realmente esa cuota llega a nuestra cuenta bancaria, pues amigos, tendremos claro que realmente estamos abandonados a nuestra suerte. Así que lo único que podemos hacer en este caso es que se nos oiga, protestar, informar a toda la sociedad de lo que está pasando, de que a final de mes vamos a tener que adelantar ese dinero, que vamos a tener que seguir financiando al Estado, aunque el Estado nos haya pedido en algunos casos y en otros nos haya obligado a no trabajar. Aún así tenemos que seguir pagando nuestra cuota a la Seguridad Social y lo único que podemos hacer es, como os decía, informar al resto de la sociedad, que se sepa lo que está pasando, denunciar que no se está ayudando al autónomo, que se nos está abandonando a nuestra suerte. Así que os pido que contéis vuestra historia, que la contéis en las redes sociales con el hashtag abandonados. Vamos a poner en marcha una página web en la que vamos a ir recogiendo todos esos testimonios y vamos a contarle a todo nuestro círculo, a todos nuestros amigos, a todos nuestros familiares, lo que de verdad está pasando con estas supuestas medidas a los autónomos. Primer ítem, vamos a tener que pagar la cuota a la Seguridad Social el 31 de marzo. Vamos a tener que pagar por no poder trabajar. Así que vamos a contarlo, utilicemos ese hashtag, hablemos en las redes sociales, contemos que nos están abandonando a nuestra suerte y todo aquel ciudadano que considere que también lo están abandonando a su suerte, pues que haga exactamente lo mismo. No tiene por qué ser autónomo. Tenemos muchos colectivos que ahora mismo se sienten abandonados a su suerte. Que nos lo cuenten, que lo pongan en las redes sociales. Vamos a intentar entre todos que esto sea un clamor popular y que al final los políticos hagan lo que tienen que hacer, que es resolver nuestros problemas, no desinformar y no tomar medidas que realmente son de cara a la galería, pero que no afectan a los autónomos, que no afectan a los sanitarios, que no afectan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que al final la sensación que tenemos muchos es de que se nos está abandonando a nuestra suerte. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero poder volver con mejores noticias. Espero que cada uno aportemos nuestro granito de arena a esta información que debemos dar al resto de la sociedad, que nos sentimos abandonados a nuestra suerte. Os voy a pedir que os suscribáis a este canal del emprendimiento y que si queréis seguir informados y participando en esta campaña para que se reconozca que no se nos está ayudando y conseguir esas medidas fundamentales, aquí tenéis más vídeos relacionados con el emprendimiento. Adiós, adiós.